Y Full Ritmo sigue en Lima. Estamos ahora con María Angélica Hilario Guido, la famosa Marimar. ¿Cómo está Marimar? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Yo soy Marimar. También estoy con Full Ritmo. Y un saludo muy especial para todos, para toda la gente de Full Ritmo. Marimar, hemos escuchado tu música, el video muy bonito, y me ha sorprendido esa voz que tú tienes, ese sentimiento para cantar, ahora con el huayno con teclado. Aunque hay una diferencia con el huayno de teclado de los juliaqueños, todo, pero tu huayno está más dulce. Dime, ¿qué te ha motivado a cantar huayno con teclado, mamá? El ritmo es más movido, me gusta a mí, como bien claro dice, ¿no? La sexy conquistadora. Me gusta el ritmo para que mi público se sientan mejor, escuchan el ritmo, se mueven, bailan, saltan, todo por eso, ¿no? Y tú estás sacando cara por Cerro de Pasco, por la comunidad Cajamarquilla. Así es, sacando cara por toda mi gente. Mucho saludo también a mi gente de la mina, ¿no? De Cerro de Pasco, Chiclín, Cajamarquilla, y ¿por qué no Huánuco, no? Así es. Me dijiste Huánuco, que Huánuco también... Está entre Cerro de Pasco, mi pueblo está entre Huánuco y Cerro de Pasco. Pero pertenece a Cerro de Pasco. Sí, pero siempre también siempre está tu escapadita por Huánuco. Sí, caramba, qué bien, qué bien. Me contabas que de muy pequeña mirabas a muchos artistas. Cuéntame, a ver, tu historia así, resumida cuentas. En las cuales admiraba a la señora Dina Pauca, por ahora no, una buena señora, una buena dama, de una buena trayectoria. Y de igual manera Anita Santibáñez. Sonia Morales es para mí más, una persona más admirada por mí. Sonia Morales, me gustan sus temas, me gusta cómo canta, me gusta todo de Sonia Morales, soy más hincha de Sonia Morales. ¿Y te pareces un poquito a Sonia? Así me han dicho varias personas, pero espero también ser famosa como ella, ¿no? Claro, y ojalá que Sonia esté, porque ella ve también nuestros videos, nuestras entrevistas, que sea la madrina, ¿no? ¿Qué tal si sería un sueño cumplido, ¿no? Sería un sueño. Me fui a buscarle hace poco a su restaurante, mira, sí. Te cuento. ¿Ya? Y hablé con ella, le dije que iba a ser mi aniversario y ahí estamos ahí para... Sonia, por favor, no puedes negar tú ser la madrina de una nueva valor, porque todos los artistas, nosotros como puristas hemos tenido nuestros inicios. Nadie nace estrella en este mundo, ¿sí o no? Sí, pues por eso un saludo muy especial, señora Sonia Morales, ¿me estás escuchando? Espero que me aceptas, ¿no? Para mi madrina. Y me mencionaste a Flor Pillahuina. Hay que rescatar a esta artista que era famosa en tu pueblo, en toda la región del centro, ¿no? En mi tierra, así es, cuando yo tenía mis 5 o 6 años. ¿Seguirá viva esta amiga folclórica? Sí, sigue ¿La viva. viejita? Sí, no. Yo tengo entendido que sigue viva, está cantando también, pero por allá, por mi región, ¿no? Claro. Sus temas eran muy bonitos y yo era la primera artista que yo escuchaba también en mi tierra. Entonces, en cassette nada más me acuerdo que mi papá siempre ponía en mi grabadora, se llamaba ese tiempo. Claro. Ponía ahí y escuchaba repetidas veces. Estaba escuchando y siempre me gustaba el Carrito Verde. Por favor, para todos los amigos de Full Ritmo, esta chica nos va a cantar el Carrito Verde. Ay, carrito verde, color de la selva, llévame apuradito hasta Tingo María. Buena, mira. Me acuerdo más o menos de mí. Otro tema, otra canción que estaba escuchando, ¿cómo se llama el tema? Sabes que voy a llorar. Por favor, a ver. Para ustedes, ¿sabes? En vivo y en directo y a capela para Full Ritmo. Marimar, acá en los, discúlpame más, en los estudios de acá de mi compadre Luz Producciones Sin Fronteras, gracias. Estamos enamorándonos de este estudio, ya. Así es, un saludo para Luchito de Estudios Producciones Sin Fronteras, ¿no? Ya, bueno, voy a cantar así el tema. Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir, si tú me dejas, si tú te vas, si tú te alejas con otro amor. Para ustedes. Ah, qué bueno, Marimar, y te deseo. ¿Piensas hacer tu primer aniversario? Así es. ¿Para cuándo?
estoy avanzando poquito a poquito para que mi gente, mi público me conozca y así poder hacer mi aniversario. Ya entramos en este año, no pase de este año. ¿Estás cantando ya con tu marco musical? A ver, cuéntame, ¿cuándo vas a cantar ahora en público? Siempre me está apoyando también Encantos del Perú, ¿Ya? que tiene su programa en la radio, me pasa mis temas, estoy en su local presentándome continuamente. Ahí ya estás en su local. ¿Qué local es, por favor? Encantos del Perú. ¿Dónde queda? Por Lurín. Lurín. El Palacio del Encanto. El Palacio del Encanto. En Lurín. Por favor. Saludo para el señor Wilmer, Leslie Cabello, ¿Ya? y John Silva, por supuesto, ¿no? ¿Ya? ¿Y el día 20 dónde vas a estar? Cuéntame. El día 20 estoy en el Callao. 20 de abril. El 20 de abril estamos celebrando el aniversario de mi amigo Renzo. Dime la verdad. Ahí te quiero ver, porque ahí va a haber aquí que hay gente, ¿ya? Así es. Oye, me ha sido, dime. Y siempre estoy también por Juliaca, ¿no? Ahora que me están apoyando en la radio, todos, gracias a Dios me están yendo bien. La otra semana estoy en Juliaca. ¿Qué fecha, qué día? En Juliaca voy a estar el 27. 27 de este mes, marzo. De este mes, ajá, sí, Ya. 27. Y gracias, Marimar, y espero que no sea la primera entrevista, que haya varias entrevistas. Y he escuchado tu material, está excelente. Despídete Gracias. para Full Ritmo, amiga. Chao con todo de Florida. Gracias. Sonia Morales, con la Chibolita.